Hola a todos, yo soy Ailey Moncada, alumna de 11º de BCH y como pudieron ver en mi intro y aquí abajo en mi título les voy a hablar sobre los mestizos. Honduras posee diversidad en cuanto a sus grupos étnicos. ¿Qué es el mestizaje? El mestizaje fue el encuentro biológico y cultural que se produjo después del descubrimiento de América. Las razas que dieron origen al mestizaje son tres: indígenas, blancos y negros. Los mestizos son productos de la mezcla entre la población nativa, los conquistadores españoles y los esclavos africanos. A los mestizos también se les conoce como ladinos, debido a que hablan castellano, una lengua derivada del latín, y a que han adoptado la cultura de los conquistadores europeos. El mestizaje en Honduras se produjo en tres etapas. Entre la década de 1520 y los primeros años del siglo XVIII, cuando el decaimiento de la población indígena, la reducida inmigración española y la poca presencia de esclavos negros hicieron que la mezcla racial fuera escasa. Entre los siglos XVIII y XIX, cuando las reformas borbónicas reactivaron la economía de la colonial, causando un crecimiento de sus diferentes grupos y sus mezclas entre sí. Después, la independencia, cuando la migración interna provocó un intenso intercambio genético entre los habitantes del país. Aplicó a los hijos del padre español y madre indígena, ya que durante la colonia se crearon una multitud de términos para nombrar a los demás mezclas existentes: castizo para el hijo del español y la mestiza, coyote para el hijo de la mestiza e indio, mulato para el hijo de la negra y español, sambo para el hijo de la negra e indio, o parto para el que era combinación de las tres razas. Estos grupos ocuparon un lugar intermedio dentro del sistema de castas, por debajo de los peninsulares y criollos, y por encima de los indígenas y los negros, de acuerdo a la sangre española que poseyeran. Con el adviento del racismo científico, las élites hondureñas buscaron dotar al país de una identidad mestiza homogénea, asilando la población indígena e invisibilizando al segmento afrodescendiente. Es por eso que los mulatos han sido sobrepasados en los censos al ser concebidos, junto con los zambos, como contaminantes del mestizaje hispano-indígena. No obstante, se estima que a principios del siglo XIX, 2/3 de ladinos hondureños eran mulatos o pardos. En el censo de 2013, al igual que en mediciones anteriores, la abrumadora mayoría de los hondureños se declararon mestizos. Todos los departamentos registraron una mayoría mestiza, con excepción de Intibucá, La Paz y Gracias a Dios. Su ubicación es en el departamento de Atlántida, en el departamento de Colón, en el departamento de Comayagua, en el departamento de Copán, en el departamento de Cortés, en el departamento de Choluteca, en el departamento del Paraíso, en el departamento de Francisco Morazán, en el departamento de Gracias a Dios, en el departamento de Intibucá, en el departamento de Islas de la Bahía, en el departamento de La Paz, en el departamento de La Empira,
en el departamento de Ocotepeque, en el departamento de Olancho y por último en el departamento de Santa Bárbara. Economía. La mezcla de las razas en América, bajo los efectos y la consecuencia de la conquista, era inevitable. Al principio su número era limitado. La mezcla racial poca y la residencia de los europeos de corta duración. Sin embargo, la mezcla racial en América pronto produjo un estrado social que se hizo numéricamente significativo y ocupacionalmente necesario, pero que tanto en la práctica como en la teoría era objeto de discriminación racial y económica por parte de los blancos. Por ejemplo, si por una parte los mestizos estaban exentos de pagar tributo, cuyo pago era obligatorio en el caso de los indígenas. Por otro, el Estado les negaba la posesión de las tierras. Esto se explica ya que los mestizos eran un contingente humano en crecimiento constante. Esta política originó que el mestizo no tenía más que su fuerza de trabajo. Se vio obligado a desplazarse a las haciendas y a vivir y a trabajar en ellas, a cambio de tierras en usufructo. Entre otras palabras, se volvieron arrendatarios, debido a que los peninsulares y los criollos se constituyeron en las clases empresarial que manipulaban el trabajo indígena y negro. Esto originó que los mestizos, llamados también castas, fueron empleados como auxiliares asalariados en la minería, agricultura, como vaqueros, arrieros, tejedores, herreros, pequeños comerciantes. Donde el empleo era escaso, se convirtieron en vagabundos, robando frecuentemente a las comunidades indígenas, rechazando tanto por los indígenas, por los blancos. Tuvieron que sobrevivir desarrollando su agresividad, crueldad y astucia. Religión de los mestizos. Predominante el cristianismo católico, protestante, especialmente pentecostal y evangélico, creencias indígenas y ateos. Honduras es considerada libre, soberana e independiente desde el año 1821. Nuestros pueblos indígenas fueron sometidos a un proceso de colonización por la corona española, y aquí surge nuestra cultura mestiza. Definir una cultura hondureña es utópico, debido a nuestra calidad de mestizos y a la ubicación geográfica. Un país en contacto, poseemos múltiples rasgos culturales, indígenas y españoles, sobre todo, e influencia africana. Para ilustrar esa influencia indígena, haremos menciones de algunos aspectos distintos a ella. Dentro de las costumbres y tradiciones, podemos destacar juegos, trompo, papelote, lotería, saltar la cuerda, rayuela, etc. Danzas folclóricas, ferias patronales, tradiciones orales, cuentos, leyendas, etc. Rituales religiosos y el empleo de palabras de origen
indígena. En el caso de la influencia española, poseemos el idioma y la religión siendo los más distintivos culturalmente. Nuestra gastronomía es rica en maíz, café, frijoles, cacao y sus derivados, de los cuales nosotros gozamos hasta hoy en día. Algunos hogares todavía se hace el uso de instrumentos de barro, vajillas, pocillos, comales, adornos, etc., tanto para el uso doméstico como para el comercial. También el uso del mecate para distintas actividades. La utopía de la cultura mestiza hondureña se basa en los factores anteriormente mencionados. No poseemos los rasgos originales de ambas fuentes, sino han dado paso al sincretismo en todos los aspectos culturales. Esto ratifica la identidad o cultura mestiza, que no ha nacido como un todo, sino ha sido un proceso hasta nuestros días. Su vestimenta. En toda la historia, la música y la danza, al igual que el vestuario, han estado íntimamente ligados, refiriéndose exclusivamente al vestuario. Este ha acompañado al hombre desde los tiempos prehistóricos hasta los tiempos modernos en que vivimos. El vestuario ha estado presente en la humanidad en todos los acontecimientos significativos de su vida, como el nacimiento, las consagraciones, matrimonio, etc. En toda sociedad podemos encontrar vestuarios variados y significativos. En el caso de nuestro país, el vestuario ha variado mucho y ha ido evolucionando por las influencias que han recibido de otros grupos indígenas, los europeos y de algunos países vecinos. El vestuario actual nos ha llegado desde los tiempos precolombinos de Honduras, y de acuerdo a la tradición de los dos grandes grupos del área, se vestían con ropas de algodón los grupos indígenas mesoamericanos, como los mayas, lencas, chorotegas y pipiles, y los grupos indígenas no mesoamericanos, como los pech, tahuacas, misquitos, tolupanes, se vestían con ropas hechas del árbol de tuno. El vestuario más representativo que nuestro país ha considerado es el traje de Intibucá, más conocido como el de manta, que aún conserva rasgos de influencia europea, aunque hay que reconocer que los campesinos nuestros actualmente no visten estos trajes. Hoy más que nunca podemos apreciar la influencia externa. Su danza, polca de la rosa, danza popular mestiza de fiesta por su forma y modo de baile, es una danza colectiva en parejas. Honduras cuenta con dos áreas de danza muy marcadas campesinas: la danza de origen indígena mestizo y la danza afro-caribeña, cada una representativas en su folclore. Dentro del área campesina indígena se subdivide en las danzas criollas de imitación, danzas campesinas con influencias indígenas, danzas regias o coloniales. En las danzas afrocaribeñas se destacan las danzas garífunas, resultado de la mezcla de culturas africanas. Entre ellas se destacan la parranda, las lenguas en la actual Honduras han existido desde los inicios de las civilizaciones que habitaron en el territorio. En Honduras se hablan docenas de lenguas,
Antes de la conquista española, la lengua más hablada era la lengua lenca. Luego de la conquista, la lengua más hablada pasó a ser el castellano. El idioma de Honduras oficialmente es el español. Sin embargo, por ser un país multiétnico, en su territorio también se habla una variedad de lenguas procedentes de grupos indígenas. La importancia de lenguas indígenas de Honduras ha sido reconocido por el Estado de Honduras a partir de 1994, creando leyes y decretos de educación para la protección y conservación de pluralidad lingüística cultural. Según el Acuerdo Presencial 0719 EP-94, estas leyes se otorgan a grupos indígenas de Honduras el derecho de recibir educación primaria en su lengua materna y el estudio del español como segunda lengua. En cuanto al idioma de Honduras, el 96.8% de la población tiene al idioma español como lengua materna y el restante 3.12% de sus habitantes tiene como lengua materna la proveniente del grupo indígena al que pertenece. Para los habitantes del departamento insular de Islas de la Bahía, el inglés ha sido y sigue siendo la lengua materna de la mayor parte de su población desde a mediados del siglo XVIII y el español como segunda lengua. La población de Honduras se divide en 4 grupos étnicos, que son los ladinos o mestizos, que somos la mayoría, los garífonas, los criollos isleños o negros de habla inglesa, los grupos indígenas, lenca, tolupanes, chortís, misquitos, pech y tahuacas. La lengua lenca se considera una lengua extinta porque ya está en peligro de extinción. Idioma chortí. Son de familia mayense y de lengua xol. Han perdido la lengua xol y han adaptado a la lengua española. Idioma garífuna. Son el resultado de la mezcla de esclavos africanos. Lengua tahuaca o sumo. Según estudios consultados, la lengua tahuaca y la misquita son bastante semejantes y su estructura morfológica y sintáctica, aunque no tienen mucho léxico en común, ambas lenguas pertenecen al grupo macro-chicha, al grupo lingüístico de origen sudamericano. Es la lengua más hablada en Honduras actualmente. Su nombre proviene de la lengua donde nació el idioma, la región de la Castilla. En Honduras existe una variante del castellano llamado español hondureño o también llamado castellano hondureño. Idioma Matagalpa. Es una lengua extinta de la familia Misumalpa, que fue el idioma principal de las tierras altas centrales de la República de Nicaragua y del departamento del Paraíso en la República de Honduras. En el Paraíso fue denominada la lengua de los chatos y zules, propias del departamento hondureño, y esto fue el dialecto hondureño. La base poblacional de Honduras son los mestizos, mezcla de europeo, indígena y negro. Honduras es un país multiétnico, porque consiguiente es un país multicultural. La composición étnica de Honduras es la siguiente: 2% blanca, 3% negros, 6% indígenas y el 90% la población es predominante mestiza. Las etnias son parte de la belleza integral de Honduras. Cada etnia tiene su particularidad. Actualmente los pueblos indígenas que viven en nuestro territorio han adoptado muchas de las costumbres de la vida moderna, al igual que ocurrió en los tiempos de la colonia, cuando, por ejemplo, fueron convencidos de creer en un solo Dios.
Los indígenas que habitan en lugares difíciles de acceso mantienen vivas sus costumbres ancestrales, mientras que la situación de otros es diferente. Se les utiliza con fines particulares en la explotación de la tierra minera e incluso son llevados a grandes ciudades para trabajar en la economía informal. Al igual que ha pasado, estas comunidades se ven afectadas también por el impacto ambiental que genera las diferentes actividades económicas que realizan en los espacios donde habitan. Y para concluir, dejaré algunos videos de danza folclórica que se bailan en nuestro país.